Bienvenidos a todos a este cuarto episodio de esta serie ¿Necesito ir a terapia? Es una pregunta que, como he estado repitiendo, se hace muchísimo a la gente, nos hace muchísimo a la gente, a los profesionales en salud mental. Y bueno, espero que estos 3 episodios anteriores hayan servido para tener una guía, cierta reflexión de, bueno, hay algunos criterios que me hacen pensar que es una temporada para ir a terapia o quizá, bueno, no es una temporada tranquila donde creo que no es tiempo de... Cada uno lo pesará de acuerdo a su estilo de vida y a la reflexión que haga de los últimos meses. Pero hoy particularmente quiero hablar acerca de qué pasa en una primera sesión de terapia, porque también a veces el desconocimiento hace que las personas se inhiban, ¿verdad? Y digan, no, es que no sé qué esperar, no sé a qué me voy a enfrentar. Y lo que quisiera hoy es que puedas terminar este episodio con un poco más de claridad y quizá un poco más de confianza para tomar esa decisión. Ahora, quiero aclarar o mencionar varias cosas. La primera es, si quieres ahondar un poquitito más después de terminar este episodio, hay una miniserie que había sacado ya hace algún tiempo, es un 5x5, que fue una modalidad de episodios que saqué hace ya bastantes años, 5 episodios de 5 minutos cada uno, o sea, algo súper concreto, y se llamaba ¿Cómo es ir a terapia? Entonces ahí tienes 5 episodios muy cortitos, donde ves algunos otros elementos que hoy no voy a detallar, pero que puedes ir a revisar en ese podcast, en esa serie. Y lo otro que quiero mencionar es que, aunque hay ciertas cosas que deberían de pasar en una primera sesión con cualquier profesional en salud mental en el área de psicología, pues voy a hablar en este episodio específicamente de mi manera de abordar las primeras sesiones, ¿verdad? Eso es importante aclararlo. Cada profesional, aunque hay ciertos lineamientos y cosas que, como digo, deberían de siempre pasar, pues cada profesional tiene su estilo y su manera de abordar las cosas, así que voy a hacer un énfasis particular, obviamente, en mi manera de abordar las primeras sesiones para que también puedas filtrar el contenido desde ahí. Entonces, bueno, primero, ¿qué pasa entonces en esta primera sesión? Lo primero que quiero mencionar es que la primera sesión es un espacio para conocerte y para conocer tu motivo de consulta, o sea, ¿qué está ocurriendo en tu vida que te motivó a buscar el espacio de terapia justamente en este momento, ¿verdad? Como decía desde el primer episodio, tal vez hay cosas que se han estado arrastrando, pero justo ahorita tomaste esta decisión. Bueno, ¿qué motivó eso? ¿Fue una conversación con alguien? ¿Fue un podcast como este? ¿Fue algo que escuchaste? ¿Fue una situación que pasó en casa? ¿Qué te motivó? Y a partir de ahí contar cuáles han sido las cosas que han estado pasando. Siempre le digo a las personas, y bueno, quienes hayan estado en una primera sesión conmigo saben que trato de dar cierto marco para que la persona sepa en qué línea hablar, porque a veces la gente se hace la pregunta como, ¿y qué voy a decir? O sea, ¿qué digo en una primera sesión, verdad? ¿Por dónde lo abordo? Muchas personas, como les decía también, empiezan diciendo, es que yo no sé ni por dónde empezar, es que tengo tanto para contar. Y por supuesto, siempre digo que en una sesión una persona nos cuenta un recorte de las cosas, pero si tuviéramos que hablar, hay miles de detalles que se pueden abordar. Entonces, ¿qué tanto decir, qué no decir, qué sí decir? ¿Cuál es el marco? Bueno, yo al menos establezco el marco con 3 preguntas. Las preguntas son, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Cómo te está pasando? O sea, ¿cómo influye eso en tu día a día? ¿Cómo te afecta? ¿Si involucra a otras personas o no? ¿Y desde cuándo te está pasando? ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Y desde cuándo pasa? 3 preguntas que te enmarcan en qué línea hablar. Y siempre aclaro esto, no se trata de limitarse a esas 3 preguntas, se trata de que esas 3 preguntas sean el marco en el que vas a hablar. Y entonces ahí te puedes expandir en ciertos puntos, pero entendiendo que estamos en la primera sesión y que ese es un poco el marco. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar un poco, cuál es la línea, cuál es la necesidad y dejar claro que todas las demás sesiones que vendrán podemos hablar de muchas otras cosas más, ¿verdad? Y cosas que tal vez ni siquiera mencionaste en esa primera sesión, pero ese es el marco principal para entender cuál está siendo esa motivación, cuál está siendo ese detonante que te lleva a terapia en ese momento. Entonces, quiero que tengas claro que, aunque hay están estas 3 preguntas, esto no es un examen, este es un espacio sin juicios, este no es un tema para evaluar cómo estás contestando las preguntas, o sea, simplemente es un marco de referencia para que sepas por dónde conversar y dejar claro que en una primera sesión no tienes que llegar con todo claro. Hay cosas que se van aclarando por medio de las preguntas. Simplemente es abrir el espacio, que sean sin juicios para que puedas empezar a expresar. Y quienes ya han estado en una primera sesión saben que a veces uno lleva con una idea
empieza a hablar y termina hablando de otra cosa, ¿verdad? Porque por ahí va la necesidad emocional y yo creo que es en el camino donde vas construyendo esa claridad. Algo muy importante es que no todo tiene que ser dicho en una primera sesión, o sea, simplemente es para poner un panorama. Y la idea es que puedas exponer todo esto para que, en este caso que estoy hablando de cómo yo lo manejo, para que yo te pueda conocer y conocer tu motivo de consulta. Ahora, una primera sesión es para conocerte a vos, pero también es para que me conozcas a mí. Y eso es muy importante, es conocer a tu terapeuta, es conocer a la persona con la que estás decidiendo empezar este proceso. Y quiero dejar claro, y esto aplica con cualquier profesional y aplica también para mí, y cualquiera podría decir, ay, que si se va a poner la zancadilla usted sola, no importa, o sea, a mí me gusta ser bien honesta. ¿Qué pasa si no haces clic conmigo? ¿O qué pasa si no haces clic con el profesional que elegiste? No pasa nada, puedes ir con otra persona. Ay, ¿qué dice? Pero se le van a ir los pacientes. Tranquilidad, no pasa nada, somos transparentes y una de las cosas que buscamos es que las personas se sientan cómodas. Entonces eso es algo muy importante, no hay que casarse con un terapeuta si no nos sentimos totalmente cómodos. Podemos decir, bueno, no me siento totalmente cómodo, quiero buscar otra alternativa, no pasa nada, porque la primera sesión es para que el terapeuta, la terapeuta conozca a la persona, pero también para que la persona pueda conocer a su terapeuta y por supuesto en ese marco explicar también cuál es nuestra manera de trabajar. El terapeuta debería explicarte su manera de trabajar. Esto es algo que yo siempre hago. Después de escuchar a las personas, exponer su motivo de consulta, dar algunas reflexiones como retroalimentación para que empiece a pensar en ciertas líneas, explicar, cuál sería un poco mi propuesta de trabajo, también explicar cómo manejo yo algunas cosas y cuáles son algunos lineamientos, hacer lo que conocemos como un encuadre del proceso y a partir de ahí tomar algunas decisiones juntos, como el tema de las frecuencias de las sesiones y demás, ¿verdad? Que esas son cosas que se establecen en esa primera sesión y si aplica el caso, de una vez hacer ciertas recomendaciones. Yo siempre explico que al menos conmigo, una primera sesión no es tanto de trabajo, sino es más bien esta entrevista para conocer todo lo que te estoy diciendo, pero dependiendo del caso, a veces de una vez damos ciertas recomendaciones para empezar a trabajar. Ya la segunda sesión sí se vuelve una sesión un poco más de trabajo donde ahondamos en diferentes líneas. Entonces, después de una primera sesión no vas a salir con soluciones mágicas, ¿verdad? Y ya todo se solucionó, pero sí puedes salir con una sensación de, primero de desahogo, de, pude decir tantas cosas que no había podido decir, tantas cosas que me había estado guardando. También una sensación de acompañamiento y eso es muy importante. Ahora, aquí la otra pregunta sería, ¿y qué pasa después de esa primera sesión? O sea, ¿qué esperar después de esa primera sesión? ¿Qué podría sentir en el medio o después de esa primera sesión? Bueno, quizá puedas sentir un poquito de nervios, un poquito de ansiedad mientras estás hablando. Todo eso puede ser normal. Quizá puedas llorar o no. Eso es, como lo decía ya en otras sesiones, eso es muy relativo. Depende mucho de cada quien. Porque, digámoslo así, no hay una forma correcta de llegar a la sesión, ¿verdad? A nivel emocional, o sea, llegas como estás y ahí vamos construyendo en el camino lo que necesites, pero no hay una manera correcta de llegar. Y el vínculo con el terapeuta, en este caso las personas que vienen conmigo, siempre se los explico, lo vamos construyendo poco a poco, ¿verdad? Y se vale, y siempre les digo, se vale no estar de acuerdo, se vale decir no quiero hablar de eso, se vale decir no quiero contestar esa pregunta, se vale decir no me gustó eso, no me sentí cómodo. Todas esas cosas se pueden hacer en un proceso y debería ser tu espacio de terapia lo suficientemente respetuoso para permitir todo este tipo de cosas. Y eso es súper, súper importante. Después de la cita puedes quedar tal vez un poco más reflexivo o reflexiva acerca de ciertas cosas. Uy, es que me dijeron esto, o cuando yo estaba hablando de esto me di cuenta de tal cosa, ¿verdad? Y entonces te quedas como reflexivo. Puedes quedar también un poquito movido emocionalmente. Todas estas cosas son normales, pero es muy interesante porque simplemente el hecho de saber que tienes un espacio al cual ir ya empieza a generar algo, ¿verdad? Simplemente el hecho de saber que ok, tengo cita en 15 días, tengo cita en 22 días, en el tiempo que sea, ya empieza a generar algo y empiezas a contar con ese espacio de una manera distinta, ¿verdad? Y empiezas a sentir ese espacio de esa sensación de acompañamiento que es súper importante. Entonces, a nivel emocional podrían aparecer esas cosillas después de la sesión. Ahora, a nivel logístico, después de la sesión, varias cosas. Debe quedar abierto un canal de comunicación con el terapeuta. Los pacientes saben, tienen mi número de teléfono, pueden escribir. A veces las preguntas se le ocurren a uno, uy, no pregunté tal cosa, uy, no pregunté cómo maneja esto.
el canal de comunicación queda abierto. Y aunque no vamos a tener sesiones por teléfono entre sesiones, sí queda abierto para si necesitas hacer una consulta, exponer alguna situación o eventualmente ante una situación de emergencia, adelantar quizá la cita que habías dejado previamente reservada. Recordá que una primera sesión es el primer paso, no es el resultado final. Es el primer paso y es de los más importantes, pero no es el resultado final. Se va construyendo todo esto en el camino. ¿Y qué se requiere después de esto? Se requiere compromiso, se requiere transparencia, que seas transparente con tu terapeuta. Yo siempre les digo, es un mito eso de que podemos leer la mente, así que necesitamos que nos digan, hey, esto me gustó, esto no me gustó, esto me sirvió, esto no me sirvió, me sentía así, me sentía así. Y lo otro que necesitamos es frecuencia, ¿verdad? Si vienes a una cita hoy y regresas en 3 meses, pues hay una constancia que nos está dando. Y siempre digo esto, creo que la sanidad, creo que el cambio, como le quieras poner, no ocurre necesariamente en una sesión, ocurre en lo que tejemos entre una sesión y otra. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. La terapia se trata de llevarme cosas del consultorio y me las llevo de la reflexión de la sesión, me las llevo a mi cotidianidad. Y ahí las desmenuzo, las pienso, me agarro con esos pensamientos y luego regreso al consultorio. Y es en ese ida y vuelta donde empiezas a construir una postura diferente. Pero si llegaste y te fuiste y volviste en 3 meses, pues esa es una frecuencia que tal vez no nos permite pues la reflexión constante que necesitamos. Entonces eso es algo súper importante. Entonces estas son algunas cosas de cómo al menos yo manejo esa primera sesión, una sesión para conocerte, conocer tu motivo de consulta, tirar algunos lineamientos, darte recomendaciones, explicarte mi manera de trabajar, que me conozcas. Pero de entrada es un espacio que debería ser libre de juicios, es un espacio que debería ser para acompañarte. Siempre digo esto, la terapia no debería ser incómoda en el sentido de que pues se tiene que ir construyendo una relación y al principio puede ser un poco incómodo decir, ay, es que voy a ir a contarle todo esto a un desconocido. La relación se tiene que ir construyendo, la confianza se tiene que ir dando, pero no debería ser incómodo, no deberías sufrir cada vez que, ay, es que tengo que ir a terapia y es que mi terapeuta, eso no debería pasar. Entonces no debería ser incómodo en ese sentido, pero sí debería incomodar. Vuelvo a repetirlo de nuevo. La terapia no debería ser incómoda, en lo que ya te expliqué, pero sí debería incomodar. ¿A qué me refiero con debería incomodar? Tiene que moverte, tiene que llevarte a tomar decisiones diferentes, tiene que llevarte a que notes cambios en tus relaciones, tiene que llevarte a que notes cambios en la gestión que haces a nivel de pensamientos, a nivel de emociones. En ese sentido es que debería incomodar. Y yo creo que para eso estamos, para abrir esos espacios. Así que si has llegado hasta acá, te he dejado esta serie con 4 episodios muy cortitos, muy concretos, para que puedas tener herramientas para pensar, ¿será que necesito ir a terapia? Y hemos pasado por diferentes puntos, diferentes aspectos para que puedas tomarlo en cuenta, ya sea para vos o para alguien que tengas a tu alrededor que quizá tenga que reflexionar en todas estas cosas. Pero si es para vos, gracias por escuchar, gracias por llegar hasta acá y espero verte y tener contacto en una próxima serie que vamos a tener. La próxima que viene, por cierto, lo adelanto de una vez, es sobre procrastinación, así que el próximo miércoles ya vamos a tener la próxima serie sobre procrastinación, que es un tema que han estado pidiendo mucho. Entonces espero verte ahí en esa próxima serie y si no, verte en tu primera sesión. Si es conmigo, voy a estar súper gustosa de recibirte en mi consultorio, ya sea en terapia presencial o en terapia virtual. Todos los canales de comunicación quedan abiertos. Gracias a todas las personas que han estado escuchando y compartiendo los episodios, también haciendo feedback, haciendo preguntas y demás. Gracias a mi esposo que ha estado en controles en todas estas sesiones y gracias por este regreso de Audiblemente. Así que nos escuchamos el próximo miércoles en una próxima serie.